Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Damos gracias al Señor por este espacio que Dios nos permite estar acá. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra por siempre, hermanos. Hoy, antes de empezar, no quisiéramos ser ajenos a la situación que ocurre a nivel país, y nosotros juntos como un solo país, y acá que vivimos en Guanacaste, como una sola provincia, nos unimos a los familiares de estas personas que han fallecido, y también de aquellos que están en los hospitales, que fueron trasladados, y hay algunos que todavía están en condición de desaparecidos. Entonces nunca podemos ser ajenos a una situación como esta, y el clamor mío desde anoche, desde la iglesia, cuando estábamos allá y nos enteramos de esta noticia, fue pedir al Dios de los cielos que mostrara su gracia y su misericordia en este lugar, hermanos, y que sea la mano poderosa de Dios siempre ahí, hermanos, con los familiares, con los que están trabajando, con los que están rescatando. Que sea el Señor el que les dirija en todo tiempo y en todo momento, y nosotros nos unimos como iglesia, hermanos, al dolor también que están pasando las familias en este momento. Damos gracias al Señor, hermanos. Una mañana hermosa, una mañana linda, bien fresquita. Hoy no podemos decir que estamos acá porque está caluroso, hermanos. Hoy ha sido un día muy lindo, muy hermoso, y damos toda la gloria y toda la honra al Señor, al que vive, al que reina y es Dios por los siglos de los siglos. Yo quisiera también saludarles hace algunos días que no nos veíamos, y también a los hermanos que no han podido estar, también saludarles, hermanos, y que los que nos ven a través de este medio pues también reciban la bendición de la palabra del Señor en esta mañana. Hermanos, yo quiero pedirle que usted se ubique junto conmigo en Segunda de Reyes, hermanos. Segunda de Reyes, capítulo número 4. Vamos a estar hoy con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu en este texto, y aquel texto famoso que muchas veces lo hemos escuchado, el aceite de la viuda, hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 4, son 7 versos nada más que nos encontramos acá. Veo algunos hermanos que están buscando ahí. Entonces, mientras los hermanos se ubican con el texto en Segunda de Reyes, yo quiero hablarles un poquito de esto. Reyes es un libro que es histórico de la Biblia. La Biblia, para mientras veo también otros que están por allá, mientras nos ubicamos, la Biblia está organizada en varios segmentos, en varios aposentos, por así decirlo. Hoy día podríamos decir en varias carpetas, hermano. Entonces, el primer apartamento de la Biblia es los libros que se llaman la ley o el Pentateuco mismo, esos 5 primeros libros que aparecen en las Escrituras, ahí escritos por Moisés. Luego viene otro apartamento en las Escrituras, que son libros históricos. Esto que vamos a estudiar hoy acá forma parte del conjunto de libros históricos. La Biblia tiene un promedio de 12 libros históricos, y después, acompañado de ahí, vienen los libros que nosotros conocemos como libros de sabiduría o libros poéticos. Quien abre este conjunto es Job, hermanos, y después vienen los profetas mayores y profetas menores. 5 en el primer tanto y 12 en el segundo tanto. Después vienen los evangelios. Tenemos un libro histórico en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y 21 cartas que aparecen ahí. El mayor expositor es Pablo de esas cartas, y aparecen unas cartas universales. Y por último tenemos el libro el libro de Apocalipsis, conocido en las Escrituras como la consumación de la obra redentora. Yo creo que por ahí ya sí estamos ubicados algunos. Entonces nos vamos a ubicar en este libro de Reyes, que es un libro que es histórico, hermanos. Entonces les voy a hablar un texto que es una historia, pero esta historia es real. Hay veces hay historias que no son tan reales, pero esta historia que aquí aparece, hermanos, es una historia que es real, porque la Biblia es verdad, hermanos. Amén. La palabra de Dios es verdad, es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, según lo expresa el escritor del libro de Hebreos
en el capítulo 4, en el verso 12. Entonces, el libro que vamos a estar leyendo, hermanos, es histórico. Es histórico. Segunda de Reyes, capítulo número 4, el aceite de la viuda, honrando al que vive, al que reina, al merecedor de toda la gloria. Y lo que quiera Dios hacer acá, la gloria sea solamente para Él, hermanos. Solamente sea para el Señor. Bendito es el Señor. Creo que ahora sí estamos ubicados. Segunda de Reyes, capítulo 4, versos 1. La Biblia dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, le dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y así sucesivamente tenía que hacer. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Gloria a Dios, Padre. Gracias en esta mañana. Gracias, Dios, nuestra nación delante de ti, amado Dios. Padre, Dios mío, guarda nuestra nación, bendice nuestro país, Señor. Padre celestial, Dios, este acontecimiento que vivimos ayer por la tarde, Dios mío, trae paz a los hogares, a las familiares, Dios mío, que han perdido un ser querido, Dios. Y dale fuerza a esos que están trabajando y operando, Dios mío, ahí en este lugar rescatando. Padre Santo, si hoy alguien ha venido a este lugar cargado con alguna preocupación, sea familiar, sea económica, de salud, emocional, Dios mío, la presentamos delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo quiero pedirte que te pasees en este lugar. Espíritu Santo, ministra paz, Dios, en el nombre de Jesús. Que hoy podamos aprender de tu palabra, Señor. Dios, hoy podamos aprender de tu palabra. Dios mío, me pongo en tus manos y te pido, Dios, que seas tú el que te encargues de hablar a través de mi boca en este lugar, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Un texto un poco triste, un texto, hermanos, que a primera vista no parece ser nada alentador. Hay una mujer que el esposo ha muerto, y la condición que están viviendo acá es que los 2 hijos sobre los cuales ella ha quedado para refugiarse vienen a ser llevados como esclavos, hermano. Entonces el texto en nada es alentador, hermanos. Según la ley en Israel, hermanos, cuando una mujer quedaba viuda, si ésta quedaba sin hijos, la ley le permitía, bajo una ley que se llamaba la ley de liberato, unirse a los hermanos de su esposo cuando quedaba sin hijos, o también unirse al pariente más cercano. Pero ya cuando ella quedaba con hijos, la situación era un poco más difícil, hermano. No era tan fácil volver a contraer un matrimonio cuando la ley misma cerraba esta posibilidad.
hostilidad. Esta mujer estaba destinada, hermanos, entonces a ser cubierta por otra ley que existía en Israel. Y es que en Israel, en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 25, las escrituras nos enseñan, hermanos, que cuando había una viuda, cuando había un extranjero, cuando había algún huérfano que había quedado sin padre o sin madre, y por eso es la condición de huérfano, ella lo que aquí le quedaba, hermanos, era ir a los campos a recolectar después de la vendimia. Esta era una situación bastante difícil, bastante complicada, porque, hermanos, tenía que ir a recorrer los campos y había sido dada de orden de parte de Dios a Israel, que si quedaban espigas, que no las recogieran, hermanos, que no las recogieran. Esto era para las viudas, esto era para los huérfanos y esto era para los extranjeros. Pues en esa condición le corresponde a esta mujer estar, hermanos. Y de frente a lo único que le queda a sus dos hijos, se los van a llevar en condición de esclavos, hermano. Así que, según vemos el panorama, el gozo y la alegría en esta mujer se había ido, hermanos. Parece ser que ya no había esperanza. Pero tenemos un Dios que es un Dios de esperanza. Y cuando parece ser que ya no hay nada y cuando no vemos nada, es cuando Dios empieza a actuar, es cuando Dios empieza a trabajar. Y es acá donde yo quisiera hoy empezar este texto, hermanos. Amén. Bendito es el Señor. Grandioso es Dios. El texto empieza diciendo así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú lo sabes, que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomar 2 hijos míos por siervo. Aquí hay algo que nosotros tenemos que aprender dentro de este texto. Bendito es el Señor, hermanos. Grandioso es Dios. El hecho de que fuera un servidor de Dios no estaba eximido de la muerte. El hecho de que fuera un profeta no lo eximía de esto, hermanos. No lo eximía de esta condición, del golpe mismo de la muerte. El golpe mismo de la muerte muchas veces viene, hermanos, y el ser humano no lo está esperando. En este texto que acabamos de leer encontramos un milagro. Pero todo el capítulo 4 aparecen 4 milagros inmersos dentro de ahí. Y si lo leeríamos, pues el tiempo nos apremia y se nos podría hacer corto. En este capítulo 4 del libro de Reyes, de Segunda de Reyes, aparece un milagro en el capítulo, en el verso 5, aparece otro milagro en el verso 16, otro milagro en el 32. Y en el 40 y en el 42 de este mismo capítulo hay unos milagros hermosos ahí para que usted los pueda leer en casa. Podríamos también pensar que a Elías se le presenta una situación semejante a esta allá en Primera de Reyes capítulo 17 de los versos 18 al versos 23, cuando fue enviado Elías a la viuda de Sarepta de Sidón, porque Elías había ido a una cueva. Recuerdan ese texto donde Dios enviaba un cuervo para alimentarlo y tomaba agua de aquel arroyo, y por la misma sequía que había, entonces el mismo arroyo se secó. Elías sale de ahí, Dios le dice: váyate a la ciudad de Sarepta de Sidón, ahí una viuda te va a atender. Recuerda que esta viuda le dijo: solo tengo en casa un poco de aceite en una vasija y solo un poco de harina en una tinaja. Lo que hoy pensaba hacer es cocinar la última torta y nos echábamos a morir. Elías le dice: ven a la primera para mí, porque a veces podríamos entablar o establecer relaciones entre ambos textos. Y así lo hizo la mujer. La Biblia dice que el aceite nunca cesó, ni la harina que estaba en la vasija
nunca menguó tampoco, hermanos. Dos textos paralelos un poco semejantes. Eliseo le sucede a Elías, o está después de Elías, y esta misma unción que acompañaba a Elías, hermanos, estaba también con Eliseo, y es el texto el que estamos viendo acá. Bendito es el Señor, grandioso es Dios. El texto muestra el poder mismo de Dios, que estaba con Elías, también estaba con Eliseo. Los milagros, hermanos, son para utilidad. Los milagros no son hechos para alarde de nadie, ni para que el hombre se gloríe. Los milagros son grandes favores de Dios para la persona o las personas que los reciban. Los milagros Dios los hace para exaltar y glorificar a su Hijo amado, no para que el hombre se vanagloríe en ningún momento, hermanos. Si en algún momento Dios te usa, solo dale la gloria a Él y entienda que si Él lo hace es para un beneficio y para exaltar el nombre de Jesucristo. La condición de esta mujer era bien triste, hermanos. Era bien triste, porque esta mujer, hermanos, no solamente está enviudando, sino que tiene dos condiciones bastante complicadas. Una, que estaba en una condición de pobreza, y la pobreza no es un delito, y una gran mayoría de nosotros hemos venido de esta misma condición. Pero no solamente a esto, sino que a esta pobreza se le unía algo más, hermanos. ¿Sí? Había quedado con una deuda, hermanos. ¿Sí? Y esta deuda la hacía que fuera a perder sus dos hijos, hermano. Que fuera a perder sus dos hijos. El profeta Eliseo se acerca y la escucha amablemente. Y la Biblia dice, era una viuda de los hijos de los profetas. Bendito es el Señor. También, hermanos, hay algo importante que podríamos rescatar nosotros acá. El profeta tenía esposa, al igual como lo tenían los sacerdotes. El libro de Hebreos en el capítulo 3, en el verso 4, dice: honroso sea el matrimonio en todo tiempo. El matrimonio, hermanos, es compatible con las profesiones más sagradas que podemos ver nosotros en las Escrituras. Eso nos muestra a nosotros también, hermanos, la simiente misma, o también la naturaleza o el carácter mismo de Dios en formar una familia en que los hombres y las mujeres estén debidamente casados, hermanos. Bendito es Dios. Este hombre era bien conocido por Eliseo y era de los hijos de los profetas. Y yo voy a leerle un texto en Primera de Reyes. Mantente ahí. En Primera de Reyes, capítulo 18, versos 2 y 4, para que veamos un poquito. Parece ser que no tenemos mucho asidero para poder encontrar una línea, pero sí las Escrituras nos regalan una luz para que nosotros podamos entender, de cuál era la descendencia de este profeta, el esposo de esta mujer. Primera de Reyes, capítulo 18. En el verso, gloria a Dios, en el verso 2 y 4. Y fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová.
porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. El esposo de esta señora que ha enviudado viene de esta descendencia, y esta descendencia de los profetas eran aquellos que no habían doblado todavía la rodilla a los Baales. Dios conserva a este hombre, es el que vemos nosotros más adelante en el capítulo 4. Hermanos, Dios tiene un plan perfecto, cómo preservar, cómo guardar, cómo hacer que su palabra fluya, que se mantenga a través de los tiempos, a través de la historia. Este hombre es de esta descendencia, hermanos, de estos que han sido preservados, de estos que han sido guardados. Tienen una condición, hermanos, y es que han adquirido una deuda, hermanos. Han adquirido una deuda. Déjenme buscar por acá algunos versos ahorita. Quiero hacer uso de este recurso tan bonito que hoy día tenemos, hermanos, también de las escrituras en forma, de manera digital, hermanos. Bendito es el Señor. Estudiando un poco este texto, hay un escritor por ahí que se llama Henry Matthews. Él dice que la deuda de este hombre la adquirió por un gesto de generosidad, hermanos. Porque la condición del profeta, dice las escrituras, que era un hombre temeroso de Dios, hermanos. Esto nos da a entender a nosotros, hermanos, entonces, que esta deuda no fue una deuda adquirida de una manera irresponsable. No fue una deuda para derroches en sus propios gustos, hermanos, pues era un hombre que es temeroso de Dios. Y yo acá quiero decirle algo, hermanos. Muchos creyentes contraen deudas a veces por imprudencia, hermanos. Muchos creyentes. Ayer estuve en este texto examinándolo un poco, y muchas veces se contraen deudas por imprudencia, ya que los creyentes, hermanos, no siempre somos sabios, y aquí me incluyo yo. No siempre somos sabios con las cosas del mundo. Y no hablaría de ninguna institución, hermano. No hablaría de ninguna institución. Pero a veces nos ofrecen cosas tan fáciles, hermano. Por el otro día vi que circulaba en como un brochure donde ofrecían préstamos, y yo examiné, y tengo amistad con el amigo mío que me lo dio. Es muchacho que tenemos una amistad bonita, y daban un préstamo de 45,000 colones, y por este préstamo se terminaban pagando 120,000 colones. Y a primera instancia se ve tan bonito. Venga, se lo damos sin ningún compromiso. Y a veces se toma para cosas que no tienen ningún tipo de sustento, hermano. El otro día necesitaba comprar un teléfono y me lo ofrecieron a 3 meses, y yo dije, qué opción más bonita. Es muy bonita esta opción. Cuando yo le dije, ok, yo a los 3 meses vengo y traigo el efectivo, no. A los 3 meses creo que se empezaba a pagar. Ok, yo estoy entendiendo que yo a los 3 meses vengo y lo pago todo. No. Entonces regáleme a ver cuánto yo voy a terminar pagando. Un teléfono de 90,000 colones se terminaba pagando 270,000 colones. Muchas veces. Porque yo le voy a explicar acá que la deuda de este varón de Dios no fue una deuda irresponsable. Por el mismo servicio y parte
o el respaldo mismo de Dios hacia esta mujer en esta condición es por esto, hermanos. A veces nos metemos en cosas y después nos va mal y le decimos Dios por qué, pero tampoco nunca le preguntamos si era correcto haber hecho aquello o no, hermanos. A veces adquirimos deudas por imprudencia, hermanos. Bendito es Dios, hermanos, amén. Bendito es el Señor. Ella está preocupada, hermanos. ¿Cuál es la preocupación de esta mujer? La preocupación de esta mujer es que sus únicos dos hijos, a los que ella buscaba refugio, a los que llevaban el sustento a la casa, hermanos, van a ser llevados en condición de esclavos. Y si leeríamos el texto tardaríamos un poco más acá, pero yo quiero decirle que en el libro del Éxodo, del capítulo 1 en adelante, en el capítulo 21, del 1 en adelante de Éxodo, podemos encontrar nosotros leyes de los esclavos. Y yo quiero decirle que la condición en que se llevaban a estos muchachos era una condición bastante preocupante, hermanos. Una condición bastante preocupante. Cuando alguien iba o alguien era llevado en condición de esclavos, el esclavo prestaba un servicio por 6 años. Al año número 7 tenía, la misma ley le decía que era el año de la remisión, y cuando se cumplieran 7 grupos de 7, o sea, el año 49, se conocía en Israel como el año del jubileo. En ese año del jubileo las tierras tenían que ser devueltas a aquellos que se les habían quitado, pero en la condición de esclavo, a los 7 años, este muchacho se le daba la oportunidad de ser libre. Pero vea bajo qué condiciones. Como todo joven, hermanos, probablemente muchos de los jóvenes que fueron llevados esclavos en esta condición se enamoraron de alguna muchacha o contrajeron matrimonio con ellas allá y tuvieron hijos. Pero cuando se llegaba el tiempo de la remisión, los hijos y la esposa no eran de ellos. Los hijos formaban parte de su amo, y él, como llegó en esa condición, tenía que irse. Esto estaba, hermanos, por así decirlo, estaba llevando a esta mujer a una condición de esclavitud tan extrema que la misma generación estaba destinada a ser borrada según el orden mismo que ahí estaba. Por eso es que ella se acerca al profeta y le exclama y le dice: estoy en un terrible problema. Hermanos, esa condición de esclavos era bastante delicada. Cuando se iban, tenían que irse a cómo llegar, a no ser que él llegara como esclavo ya con esposa e hijos. En esta condición sí tenían que devolvérselo. Gloria a Dios, grandioso es el Señor. Ella está preocupada, el único sustento se los van a llevar. Bendito es el Señor. Eliseo le dice: declárame lo que hay en tu casa. Declárame lo que hay en tu casa. Nosotros vemos acá y aprendí tantas cosas, hermanos. No le proveyó de dinero. Nótese que el milagro que Eliseo hace acá no es de provisión de dinero, ni de algo que fuera, hermanos, un artículo ahí. ¿Saben qué le proveyó Eliseo acá? Le proveyó de un negocio. Le montó un negocio de vender aceite, hermanos. ¿Qué te parece si hubiera sido dinero en efectivo? Hermanos, si hubiera sido dinero en efectivo, no se hubieran preocupado absolutamente para nada. Porque entonces diría: quiero un pollito asado, aquí solo sacaba 10,000 colones de la cajita. Ve, yo quiero esto, quiero lo otro, y todo era muy fácil, hermanos. Todo era muy fácil. Le proveyó de un negocio. ¿Sabe qué significa la palabra negocio?
negarse al ocio. Dicho de otras palabras, la mandó a que trabajara, hermanos. Negarse al ocio. O sea, me voy a negar, aquí en Costa Rica decimos, me voy a negar de ser un vago. Necesitamos trabajar, hermanos. La única manera digna de que el hombre se gane lo que se come es a través del trabajo. Nosotros necesitamos trabajar. No existe otra forma, a no ser que recibamos una herencia o que alguien nos regale dinero, pero esas dos no son nada probables. La que sí es probable es el trabajo, hermano. Le digo, se va a negar, usted y sus hijos los voy a mantener ocupados y de aquí en adelante ustedes no van a ser ningún vagabundo. Le proveyó de un negocio, hermanos. ¿Cuál era el negocio? Vender aceite. Bendito es el Señor. ¿Qué te haré yo? Le dijo el profeta, declárame lo que tienes en casa. Veamos aquí algunas cosas importantes, hermanos. ¿Qué cree usted si la mujer no hubiera tenido nada? ¿Es un problema para Dios eso? En absolutamente para nada. A como hizo que el aceite fluyera, hermanos, pudo haber hecho que cualquier otra cosa, pudo haberle creado una vasija llena de aceite ahí si no lo hubiera tenido. Bendito es el Señor. Otra cosa, hermanos, que aprendemos aquí es que para Dios no hay nada imposible. Amén. Debemos de ser felices con lo que tenemos y hacer un buen uso de las cosas que Dios nos ha regalado. Muchas personas dejan de ser felices. ¿Saben por qué? Por querer alcanzar algo y desperdiciamos lo que tenemos por pretender alcanzar algo que al fin y al cabo yo no sé si lo puedo obtener. Y dejamos de ser felices por pensar en cosas, hermanos, y dejamos de apreciar lo mismo que Dios nos ha regalado. Otra cosa importante que podemos recalcar acá es que debemos de alabar a Dios por lo que tenemos y no por lo que suceda, porque Dios siempre sigue siendo Dios, merecedor de toda la gloria, merecedor de toda la honra. Responda Dios o no responda, Dios siempre sigue siendo Dios, hermano. Dios siempre sigue siendo Dios. El profeta le dice en el capítulo 4, versos 3, va, pide vasijas prestadas